Si les dicen no puedo, levanten la cabeza y háganlo 2 veces mejor. Que si yo lo logré, que estuve 2 veces en la cárcel, que dormí en la calle, que aguanté hambre, que no pude estudiar porque no tenía zapatos, imagínate a alguien que tiene oportunidades ahora, ¿no? El arte no solamente se hace para ser estético, también para incomodar, para hablar, para comunicar. Aquí lo que importa es lo que tienes tú adentro como ser humano y que debes tratar de ayudar y apoyar a tu hermano. Quiero darle la bienvenida hoy a John Fitzgerald, el reconocido escultor colombiano, reconocido por transformar el hierro en poderosas expresiones de resiliencia y esperanza. Y bueno, John, para aprovechar con nuestra audiencia, hablar un poco de ti, de tu trayectoria y tener una conversación amplia sobre los distintos aspectos de tu vida que te han marcado también como artista. Bienvenido. Vale, muchas gracias. De verdad, como siempre digo, súper agradecido con ustedes por esa oportunidad que nos dan a los artistas de hacer visible nuestro trabajo, poder contarle al mundo qué es lo que estamos haciendo y darnos la oportunidad de demostrar que el arte es transformador y dador de vida. Bueno, John, pues hay un tema que te ha dado de cierta manera una identidad y es el tema de la paz. Cuando uno busca o indaga algo sobre ti, aparecen titulares como John Fitzgerald, el escultor de la paz. Yo te quiero preguntar para empezar que nos cuentes un poco de ti, cómo ese titular de ser un escultor de la paz también te ha definido como artista y como persona, pero también preguntarte por tu entorno familiar, ¿no? Cómo tu círculo cercano y tu gente ha jugado también un papel fundamental en esta trayectoria, porque indagando un poco de ti, sé que, digamos, esta carrera artística también se ha abrazado sobre una historia de supervivencia que ha estado marcada por la violencia de pandillas, la pobreza, el desplazamiento, la prisión y la pérdida familiar. Entonces, abro este espacio para que abiertamente nos cuentes un poco de ti. Bueno, a ver, yo te cuento, mi historia empieza desde hace mucho tiempo. Cuando yo era joven no pude estudiar porque no tenía zapatos. La vida de nosotros fue un poco difícil, algo que me impulsó de pronto a buscar la manera fácil de conseguir dinero, de hacer las cosas. Y desafortunadamente esa agilidad me llevó a la cárcel, me marcó la vida, pero gracias a esto también tuve la oportunidad de conocer y enfrentar el arte y poderme confrontar conmigo mismo en este espacio donde tuve las oportunidades de ser o un criminal o volverme el artista que soy ahora. La decisión fue clara, quise ser artista, logré allí pintar cuadros, tatuar, hacer tantas cosas bonitas, tallar madera y lograr salir adelante. Y yo le debo las decisiones, las buenas decisiones de mi vida a mi madre, que ya no está con nosotros, pero ella fue la mujer que me enseñó a ser una persona noble, una persona con esperanza, a creer en Dios. Yo creo que Dios me dio la oportunidad de hacer algo diferente. Me dio la oportunidad de poder comunicar, de poder dejar una huella. Nos falta media ala. La oportunidad no te la da ningún gobierno, no te la da ningún político. Nadie, ni izquierda, ni derecha, ni nada. La oportunidad te la das tú, siempre soñando y creyendo en algo, siendo fuerte, siendo resiliente, siendo una persona con conciencia de hacer algo, de querer transformarte. Pues John, yo creo que claramente tu historia de vida ha forjado mucho en quién eres y en quién te has convertido sin duda alguna. Y eso también ha dejado un lema de vida muy bonito en tu historia. Y es que tú ya lo has planteado antes y es que el arte, digamos, puede ser una vía para sacar a jóvenes de la delincuencia. Yo te pregunto qué tipo de formación, acompañamiento o alianzas serían necesarias para que este tipo de proceso realmente transforme vidas a largo plazo, porque no es una misión para nada fácil y mucho menos en un país tan complejo como el que tenemos con la coyuntura que tenemos. Yo tengo una propuesta muy interesante que nació a partir de todo lo que pasó en mi vida, que es un movimiento que se llama Cambiar Armas por Arte. La idea Mm. es crear instituciones, crear espacios culturales donde los jóvenes dejen las drogas, dejen las armas, la prostitución, que se puedan acercar al arte, a la cultura, al deporte y allí darles esta transformación. Yo esta propuesta la he llevado tan lejos que el mismo J Balvin, Bless, Westcott, varios personas influyentes o artistas influyentes de la actualidad me han regalado ese mensaje esperanzador y ese apoyo de poder transformar vidas. Es importante que nuestros gobernantes abran los ojos y empiecen a crear y a invertir en espacios culturales, educativos, donde se le puede dar, mira, se soluciona mucho. Si abren un espacio cultural, bien sea un edificio, una casa, le dan trabajo a una madre cabeza de hogar, a un adulto mayor en abandono,
van a solucionar ese problema de empleo y de aporte a la cultura. Yo creo que es algo sencillo y que no le va a salir tan costoso al Estado. Justamente iba para allá. Yo sé que tú participaste hace un tiempo en el marco del aniversario número 26 del Congreso de Periodismo en Nueva York, donde justamente esa propuesta tuya de dejar las armas por el arte llegó incluso a instancias como la ONU. Yo te pregunto, yo sé que y veo en ti un norte muy claro de cómo materializarlo, pero a hoy y con esa propuesta que tienes, ¿has recibido algún apoyo local o de algunas organizaciones internacionales que de alguna manera te hayan acompañado a materializar ese objetivo? No, la verdad es un movimiento donde los artistas me han escuchado, me Ujú. dicen que quieren apoyarme. El mismo alcalde de Bogotá le pude presentar este proyecto y él dice que sería bueno materializarlo. Pero tú sabes que en campaña todo se promete, pero pues en la Sí. realidad, nada, estoy buscando apoyo. Quiero crear este centro cultural que se llama Armas por Arte, que los jóvenes puedan estar allí. No es fácil, pero nunca desfalleceré, o sea, siempre estaré en pie de lucha para poder transformar a estos jóvenes, ayudarles a que nunca tengan que llegar a una cárcel como llegué yo. Bueno, yo no cabe duda que obviamente la paz ha sido un tema transversal en tu carrera y como escultor de hierro que eres, ¿cómo es que un material asociado a la dureza puede lograr transmitir un mensaje tan simbólico y humano, por ejemplo, como la reconciliación? ¿Cómo haces tú que un material tan rígido en su esencia logre transmitir tantas cosas de impacto social? Es como volverlo algo metafórico, ¿no? El arte es comunicador, el hierro es duro, como la vida. La vida siempre ha Ujú. sido algo fuerte, algo que nos golpea, que nosotros a veces nos creemos especiales porque la vida nos da ese golpe tan duro, sufrimos y hacemos, pero no, ¿sabes? Si el hierro se puede moldear, la vida se puede moldear. Si nosotros queremos, logramos transformar nuestra vida. Por muy fuerte que sea el golpe que nos demos, vamos siempre a tratar de organizarnos, de construirnos. Entonces, me permití trabajar con este material porque es algo que no es fácil de domar, como mi carácter, como el carácter de muchos seres. Pero cuando logras materializarlo, se vuelve maravilloso. Qué pena. Tranquilo, qué lindo. La verdad es una forma muy linda de expresar la forma en cómo ves tus obras, ¿no? Y como hablan también tus obras a raíz de la experiencia de vida que también has tenido tú. Hay un episodio en 2020, John, que tú protagonizaste, una protesta pacífica extrema, cosiéndote la boca y sosteniendo una huelga de hambre indefinida, exigiendo al gobierno nacional acciones concretas por la violencia y la paz. Yo te pregunto, mirando en retrospectiva, si ese acto realmente logró generar el impacto político y social que esperabas y cómo a hoy, 2026 ya, cómo es la paz tú hoy en Colombia y qué mensaje le enviarías a tantas generaciones que nos ven, sobre todo en vísperas electorales. Lo que yo hice en el 2020, esa protesta fue algo que necesitábamos realmente para hacer abrir los ojos a Colombia sobre las masacres de los jóvenes, porque mataron más de 57 jóvenes en pandemia. Yo no sé si te acuerdas que eso fue tremendo, 11 en una fiesta, 17 en otro, eh, 14 en otra. Bueno, eso fue tremendo. Además que los artistas estábamos abandonados a nuestra merced. Yo siempre lo dije, los artistas salvaron a la gente de la locura, los libros, las novelas, la música. En pandemia permitió que la gente fuera, que este evento, este episodio fuera más llevadero, ¿no? Para mí el país necesita un gobernante que ponga en cintura la delincuencia, que trabaje con la empresa, pero que también mire al empleado, que mire también a la gente del común. Yo te pregunto, John, ¿has trabajado también, por ejemplo, en monumentos que exaltan figuras nacionales como Egan Bernal y Nairo Quintana? Yo te pregunto, ¿qué papel juegan estos referentes en tu narrativa artística sobre país, identidad y esperanza? Primero que, bueno, los homenajes se tienen que hacer en vida. Segundo, que estos jóvenes y estas personas son símbolos patrios, son personas que han luchado, han mostrado que cuando tú te concentras, cuando te pones un propósito, te pones una meta, logras cosas inimaginables, inalcanzables para muchos, pero logras conquistar el mundo si lo quieres. Son para mí referentes importantes en mi obra porque me hicieron un poco más visible para poder dar o transmitir mi mensaje de cambiar armas por arte. Y son personas que son inspiradores, son personas que deberían tener todo el apoyo del mundo, más visibilidad también, y esa fortaleza que ellos tienen, que se la transmitan también a los seres, a los jóvenes, más que todo, a los niños, que son nuestro futuro.
Y para mí es un orgullo poder ser el escultor de Egan Bernal. Estamos preparando ya la de Nairo Quintana, que ya se va a retirar y vamos a organizar temas para poder entregarla. Hay otro tema que tengo entendido que está en stand-by, pero es el monumento a los migrantes que tú en algún momento de tu carrera propusiste en Estados Unidos. Y te pregunto en qué va ese proyecto, porque justamente llega, por lo menos hoy, en un momento de coyuntura muy específica en Estados Unidos, donde hemos visto que las redadas de ICE están desbordadas, donde ese sueño americano para tantas familias se está convirtiendo en una pesadilla, porque ya no es un sueño americano, sino familias rotas a causa de esta persecución de inmigrantes que han llegado a Estados Unidos, incluso muchos legales que aún han hecho historia con mérito, con responsabilidad, con transparencia, con honestidad. Entonces, pues ese tipo de monumentos y de propuestas llegan en un momento muy sensible, sobre todo para Estados Unidos. Es una familia que está en un ojo de agua. El ojo de agua, pues, en honor, en homenaje a las víctimas que se han ahogado de Cuba y de diferentes países que han querido llegar allí. Y en las maletas está todo lo que ellos dejan, la guerra, bueno, marcado en letras, la guerra, las dictaduras, todas las cosas negativas. Y en el interior de ellos está ese sueño, ¿no? La fe, la esperanza, la evolución, el creer, el amar, el vivir, tantas cosas tan maravillosas que nos mueven para poder nosotros salir adelante. Y la verdad, ese monumento sería maravilloso poderlo instalar. Yo estoy esperando dos propuestas que estoy presentando a la ONU. Una es el Monumento a la Humanidad y otra es el Monumento a los Migrantes. A ver qué se puede hacer. Yo no quiero llegar a chocar con nadie, Sí. simplemente recordarles que este país, que es Estados Unidos, está en su gran mayoría formada por migrantes. Ujú. La han construido, la han creado, la han llevado al futuro que tiene ahora y a un futuro más lejano, los migrantes. Bueno, pues ojalá ese proyecto, John, se haga realidad, ojalá en un futuro muy cercano. Y ya para terminar, yo quiero hablar obviamente, por supuesto, de lo más reciente y es lo que tú ya comentabas hace un ratico, y es este lanzamiento que se viene el próximo 16 de abril, que ha sido bautizado Cuerpos de Hierro, Huellas de Papel Persiguiendo la Felicidad, una exhibición donde además compartes un momento con una poderosa alianza que es Stonewall Museum LGBTI en Colombia, invitando en este encuentro artístico a que los ciudadanos pues reflexionen en temas como la diversidad, la paz, las heridas que ha dejado la violencia en territorio nacional. Pero te dejo a ti para que nos cuentes un poco de este lanzamiento que se viene ahorita en la capital colombiana, en la ciudad de Bogotá. Y, y bueno, ¿qué impacto social esperan ustedes generar a través del arte? Es muy importante que la gente nos visite. Esta muestra tiene obras como El arte una huella por la paz, que son más de 20 años de investigación sobre el conflicto armado en Colombia, y va evolucionando a medida que van pasando temas como lo es lo de reclutamiento forzado, como es la operación Jaque, como lo fue en su época los palos positivos, el desplazamiento forzado, bueno, las mutilaciones, todo lo que ha vivido Colombia. Y queremos invitar a toda la gente que nos acompañe porque esta muestra primero es una muestra que no es, o sea, las obras no son muy lindas porque son obras que marcan y muestran y tienen que incomodar, ¿no? El arte no solamente se hace para ser estético, también para incomodar, para hablar, para comunicar, ¿cierto? Y nos unimos con Stonewall, con el museo, con Rubén Darío Gómez, que me ha apoyado mucho en mi carrera como artista para poder mostrar también cómo ha sido golpeada la comunidad LGTBI en el conflicto armado, porque mucha gente no tiene luz de lo que pasaba antes con la guerrilla, pero la guerrilla asesinaba a la gente que era gay, a la loca, digamos de este modo, al que era así muy amanerado, lo mataban, y estas cosas la gente no las recuerda. Entonces queremos hacer énfasis en esta parte donde la historia de la comunidad LGTBI también se ve afectada y golpeada por la violencia en Colombia. Hicimos esta alianza para mostrarle a Bogotá y al mundo que tenemos que ser un poco más tolerantes. Tenemos que querernos y creernos como colombianos en una unidad, en un apoyo, en una fuerza muy importante. Aquí lo que importa es lo que tienes tú adentro como ser humano y que debes tratar de ayudar y apoyar a tu hermano, a tu ser, a tu amigo, a tu enemigo, el que sea, darle una palabra de aliento, de fuerza, de valor. Y esto se hace a través del arte también. Por eso queremos que esta muestra llegue a muchos rincones de Colombia y del mundo para que la gente vea que no solamente hablar de la diversidad y de la guerra es algo importante, sino de la unidad, de ese amor propio y del amor al prójimo.
Y este contexto tan hermoso de Cuerpos de Hierro, Huellas de Papel, habla de esa historia a través del hierro y todo lo que hay en el papel escrito sobre esta problemática tan trascendente. 16 de abril, los invitamos a todos a que nos acompañen, 6 de la tarde, vamos a tener artistas, vamos a tener personalidades políticas, vamos a tener gente que está apoyando y queriendo transformar el país. Si pudieras hablarle hoy, John, a un joven que está en riesgo de tomar el camino de la violencia, ¿qué le dirías desde tu experiencia personal y artística? Lo primero, que jamás se rinda, que siempre sigan soñando, que si yo lo logré, que estuve 2 veces en la cárcel, que dormí en la calle, que aguanté hambre, que no pude estudiar porque no tenía zapatos, imagínate a alguien que tiene oportunidades ahora. Entonces, que nunca dejen de soñar, que siempre crean, que se la crean, que se metan en esa película y digan, yo puedo, quiero salir adelante. Que nunca se dejen manipular por ningún político, por ninguna persona, por ninguna religión, simplemente por el amor propio y por las ganas de salir adelante. Que sigan siempre esa luz que les da Dios y que lleguen lo más lejos que puedan sin rendirse jamás. Si les dicen no puedo, levanten la cabeza y háganlo 2 veces mejor. Bueno, John, pues un gusto conocerte. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por tener esta conversación tan agradable con Colombia One. Y aquí, bienvenido siempre. Bueno, no, gracias a ustedes por esta oportunidad, por permitirnos a los artistas, como te lo he dicho, de tener esos espacios tan maravillosos, de ser visibles, de poder comentarle al mundo que el arte es dador de vida, que podemos transformar la vida de cualquier ser cuando nos lo proponemos, con amor, con ternura, con arte, con deporte y con cultura.